Hola, ¿cómo están mis queridos educativos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cuál es la diferencia entre una tesis, una tesina y una monografía y la estructura de cada una de ellas. Así que, comenzamos. Un aspecto importante a considerar si vamos a hacer una tesis, una tesina y monografía es el alcance de nuestro estudio. Por ejemplo, si vamos a hacer una monografía, esta se centra mucho en el análisis de las fuentes. Es un trabajo más bien exploratorio, en donde vamos a dar a conocer información sobre un tema poco explorado y vamos a permitir ciertas líneas de investigación que posteriormente van a retomar la tesina o la tesis. En ese sentido, entonces, la monografía es un trabajo escrito sobre un tema de un alcance descriptivo sobre un problema específico, proponiendo algunas alternativas de solución, pero sin llevarlas a cabo. En el caso de la tesina, vamos a proponer la solución ante un problema, pero esta va a ser a partir de diferentes autores. Vamos a tomar lo que ellos proponen y aplicarla en nuestro trabajo de investigación. ¿Qué sucede con la tesis? La palabra tesis en sí mismo significa propuesta, una propuesta para solucionar un problema, una propuesta que debe ser original, una propuesta que debe ser elaborada por nosotros mismos o adaptada a un contexto en particular. Tanto la tesis como la tesina, en la mayoría de los casos, hacen trabajo de campo, mientras que la monografía se centra mucho en el trabajo documental. Partiendo de estos conceptos, vamos a ver la estructura, los elementos que componen cada una de ellas. Empezamos con la portada. Las tres tienen básicamente los mismos elementos desde el escudo de la institución, el nombre de la facultad, título de trabajo, la modalidad del trabajo recepcional, ahí se va a diferenciar tesis, tesina o monografía, el grado que se va a obtener, el nombre de la licenciatura, el nombre del autor o los autores que elaboraron ese trabajo, el nombre del asesor y o director de tesis y el lugar, mes y año de término. Los tres comparten los mismos elementos. Después tenemos la portadilla y son los mismos datos de la portada. Después tenemos dos elementos, que es la dedicatoria y los agradecimientos. En el caso de los agradecimientos es mucho más amplio. Tú ahí señalas a quien quieres agradecer, no solo en la elaboración de tu trabajo, de tesis, tesina o monografía, sino en general de tu trayectoria académica y bueno, puede ser mucho más amplio. La dedicatoria son enunciados mucho más breves, más concretos, a personas muy específicas. Por lo regular se centra mucho en tu familia. Los tres trabajos llevan índice donde se estructura el documento. Se señalan los temas y subtemas y las páginas donde lo podemos localizar. La introducción igual, los tres llevan cómo está organizado precisamente el trabajo. Se establecen los objetivos, tu pregunta general de investigación, tu hipótesis, tu justificación sintetizada y además las partes que componen el trabajo, es decir, los capítulos que le integran. En el caso del capítulo 1, los tres trabajan con el marco teórico. La base teórica, el fundamento, los conceptos que van a dar sustento a todo el trabajo. Este apartado por lo regular es de los más extensos, sobre todo en la monografía. En el capítulo 2 tenemos un marco contextual, es decir, vamos a describir el escenario en donde se desarrolla el estudio. Por ejemplo, si tú lo hiciste de una escuela, de una empresa, de una localidad, de un estado o de un país, ahí vas a describir o señalar las características particulares de cada uno de estos escenarios. El capítulo 3 es el marco metodológico, donde establecemos cómo realizamos el trabajo. Señalamos, por ejemplo, el diseño de la investigación, el enfoque, las técnicas de recolección de datos, los instrumentos, la población, el muestreo y la muestra. En ese sentido, tanto la tesis y la tesina, como realizan trabajo de campo, este apartado es muy amplio, señalando cada una de las técnicas utilizadas, cada uno de los instrumentos utilizados, mientras la monografía, como se enfoca mucho en un trabajo documental, realmente no hace un trabajo de campo con el método de la síntesis bibliográfica, la técnica de la sistematización bibliográfica y el instrumento que sería las fichas de trabajo o fichas bibliográficas. Entonces, de alguna manera está más limitado. Además, en este capítulo 3 también se incluyen los resultados y la discusión. En el capítulo 4, que es el último, se hace una propuesta en el caso de la tesis y la tesina. Todo el plan de intervención, cómo se realizó y cuáles fueron los resultados. En la monografía no hay propiamente una propuesta. En el capítulo 3, donde se incluyen los resultados y la discusión, se proponen alternativas de respuesta que los lectores e investigadores puedan retomar para precisamente aplicarlas tanto en una tesis como en una tesina, como lo mencionamos al inicio de este video. Finalmente, en las conclusiones, que no es el resumen como tal del trabajo, sino se sintetizan los descubrimientos, se comprueba o se refuta la hipótesis de investigación, donde se plantean opiniones o argumentos concretos referentes a los objetivos o ejes de análisis.
Después tenemos las fuentes consultadas, la bibliografía o referencias. En ese sentido, las tres tienen que incluir este elemento de las referencias ya con el estilo que ustedes estén trabajando, sea Norma Zappa, Chicago, Coase, Harvard, etc. Normalmente debe ser un corpus bastante abundante en los tres casos, que pueden ser libros, capítulos de libros, artículos de revista, artículos de periódico, páginas web, tesis, tesinas, monografías, entre otras fuentes, así como videos, documentales, películas, entre otras. Y por último tenemos los anexos. En los anexos se van a incluir información que van a complementar el estudio, que a lo mejor para no incorporarlo dentro del trabajo como tal, dentro de los capítulos, se agrega en esta sección, que pueden comprender leyes, imágenes, fotos, mapas, cuestionarios que hayas utilizado, entre otros. Y de esta forma tendríamos la estructura de cada uno de estos trabajos, recordando la gran diferencia. La monografía es un trabajo sobre un tema exploratorio, descriptivo y que no busca como tal dar solución a un problema, simplemente enunciarlo, señalar sus orígenes, sus posibles consecuencias y establecer ciertas líneas de investigación para dar solución a esta problemática. La tesis y la tesina son propuestas para solucionar un problema, la tesina a partir de diferentes autores y la tesis por lo regular es a partir de tu propia propuesta original o adaptada a un escenario, a un contexto, a una población en particular. Y así tendríamos entonces la diferencia y los elementos de una tesis, tesina y monografía. Ustedes decidirán cuál les conviene más realizar. La extensión como tal también depende de lo que te establezcan en la institución donde ustedes estén elaborando cada una de ellas. La monografía normalmente puede ir de 60 a 80 cuartillas, la tesina de 80 a 100 y la tesis puede ir desde 100 en adelante. En los siguientes videos trabajaremos lo que es una tesis, una tesina y una monografía por separado, señalando desde su proyecto hasta las partes que componen cada una de ellas, como siempre poniendo un ejemplo. Ya tenemos sobre la portada, cómo hacer una introducción, cómo elaborar el marco teórico en un proyecto que posteriormente también se utiliza, como hemos visto, tanto en una tesis, una tesina o una monografía. Del capítulo 1 vamos a elaborar lo que es el marco contextual, también hemos elaborado del marco metodológico en un proyecto y ahora vamos a ver cómo se realiza ya cuando se ha efectuado el trabajo y vamos a incluir tanto los resultados como la discusión. También el plan de intervención, por supuesto cómo redactar las conclusiones, la bibliografía que ya hemos hecho cómo se cita según las normas APA y vamos a agregar otros estilos como Chicago, Coase, Harvard, Vancouver, entre otros. Y además un video de cómo elaborar la sección de los anexos. Entonces estén al pendientes de cómo redactar tanto una tesis, una tesina y una monografía, como siempre lo hemos hecho con ejemplos. Eso sería todo, mis queridos educativos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima.